Vamos a dar unos minutitos para que se conecten todos los amigos que estaban esperando por el taller. Un par de minutos nada más, a que sean las 32 aproximadamente, y ya comenzamos con nuestra primera clase de este taller, que promete estar muy interesante, sobre todo para todos aquellos que son amantes del diseño de interiores, de la decoración de espacios, del color en los espacios y en todos los elementos que lo componen. En PPG siempre nos gusta comenzar todas nuestras actividades con alguna cápsula cultural o que esté relacionada con alguno de los momentos históricos en los cuales estamos viviendo. Entonces, por supuesto, la del día de hoy va a estar relacionada con las normas de higiene que tenemos que tener en cuenta en estos momentos tan convulsos que estamos viviendo por causa del coronavirus. Y por supuesto las recomendaciones son pues lavarnos las manos con abundante agua y jabón por 30 segundos o más, estornudar y toser de la forma correcta, siempre con el ángulo del codo, utilizar alcohol en gel si estamos en la calle y no tenemos acceso al agua potable o al jabón, mantener el distanciamiento social en caso de que tengamos que salir por alguna emergencia, siempre utilizar las mascarillas y, por supuesto, lo más importante, quedarnos en casa todo el tiempo que sea posible. Y esto es un mensaje de PPG y de Gliden, contigo siempre. Un poco para ir hablando sobre quiénes somos nosotros, ¿verdad? PPG es el líder mundial en acabados automotriz, industriales y arquitectónicos. Cuenta con más de 47.000 empleados a lo largo y ancho del planeta en 70 países y tiene más de 135 años en el mundo de las pinturas. Gliden, por su parte, es una empresa que se desarrolló básicamente en los Estados Unidos y en Canadá. Más de 15.000 puntos de venta, fue comprada por PPG en 2013 y tiene más de 100 años dentro del negocio de recubrimientos, por lo que se dan cuenta que es una empresa y una marca con muchísima historia, súper positiva, y que además pues su calidad habla mucho acerca de los productos y de todo lo que desarrolla. Acá comienza nuestro primer taller. Quisiera hablarles un poquito acerca de mí. Mi nombre es Ingrid Morales, soy diseñadora industrial. Y pues sonará un poquito raro que una diseñadora industrial pues se esté dedicando a hacer diseño de interiores, pero bueno, de eso fue mi maestría y fue un tema que me sedujo desde el primer momento en que entré a la universidad y me demostraron qué cosa era el diseño. Actualmente me desempeño como coordinadora de remodelaciones y expansión para Centroamérica por parte de PPG. Y acá quiero parar un momentito y mandarle un saludo muy caluroso a todas las personas que se están conectando desde Centroamérica, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y por supuesto desde Panamá. Además, un saludo súper especial a Salvador Pacheco en Ecuador, que también nos está sintonizando en la tarde de hoy. Y bueno, ya podemos sin más preámbulo comenzar nuestra clase desde el espacio, que así es como se llama el taller. Y vamos a comenzar con el primer tema, que es introducción a las variables del espacio. Y aún no sabemos realmente de qué va esto, pero un poquitito más adelante vamos a saber de qué es. Y van a ver que es un tema muy fácil de manejar y sobre todas las cosas muy fácil de aprovechar a la hora de abordar el diseño de los espacios interiores. Quisiera comenzar con una interrogante, o sea, ¿qué cosa es el diseño? Nos pasamos la vida escuchando acerca de diseño, el diseño de esto y nos referimos a que es una cualidad, el diseño como un trabajo proyectual. En fin, o sea, diseño es una palabra que está comprometida casi hoy en todas las esferas de actuación de la sociedad. Lo cierto es que hay una nebulosa tremenda en cuanto a la definición de lo que realmente es diseño, porque unos dicen que es una ciencia, otros dicen que es un arte, otro que es un proceso que sigue una metodología, otros por el contrario dicen que se basa netamente en la inspiración. A mí me gusta muchísimo esta definición que les traigo hoy a colación, porque es muy pragmática en lo que diseño, o sea, con muy pocas palabras, en lo que a diseño se refiere, es capaz de plasmar realmente lo que es. Y no estoy hablando de diseño industrial específicamente, diseño gráfico, diseño arquitectónico, sino de diseño de modo general como una actividad global. Y dice que diseño es una actividad profesional, quiero acotar, que tiene como objetivo la concepción de productos que cumplan una finalidad útil, puedan ser producidos y garanticen su circulación y consumo. ¿Por qué me gusta tanto esta definición?
precisamente por esos puntos poquitos que va tocando, pero que definen de una manera muy, muy concreta qué cosa es el diseño. Primero, es una actividad profesional proyectual, en la mayoría de los casos, que tiene como objetivo la concepción de productos, o sea, siempre va a haber un producto al final. Cuando me refiero a producto, no estoy hablando de una silla o un teléfono, sino un producto de diseño, o sea, una solución final. Que cumplan una finalidad útil, es decir, antes de ser bellos, antes de ser estéticamente hablando una solución atractiva, este producto final de diseño, esta solución tiene que cumplir su finalidad útil para la cual fue creado. Y finalmente que puedan ser producidos, y esto es un elemento que a mí me interesa mucho recalcar, porque el diseño, desde su nacimiento como profesión, digamos, a principios de los años 20 del siglo pasado, su principal elemento que lo definía era precisamente que fuera posible producir en masa aquello que íbamos a diseñar. O sea, no es el resultado de la artesanía, no es el resultado del art and craft, es el resultado de una producción industrial. Y finalmente, los parámetros que tienen que ver con la logística. O sea, este producto desde su concepción tiene que garantizar que pueda ser circulado en un mercado determinado y finalmente que pueda ser consumido. Y esta es la definición, por eso, o sea, por todo lo que les estoy explicando, es que a mí me gusta muchísimo, sobre todo a veces a mis estudiantes, porque es muy pragmática y es muy objetiva en demostrarnos realmente qué cosa es el diseño. Hay un segundo punto que a mí me gustaría también definir, y es esa nebulosa en la que se encuentra el diseño, si es un proceso metodológico o si es parte de la inspiración. Y esto pues es parte de muchísima polémica entre muchos estudiosos del diseño en todo el mundo. Y es que realmente el diseño como actividad profesional no se basa en la inspiración, digamos, como a algunos les gusta decir a la hora de tomar los elementos de la creatividad y abordar una solución, sino que sí es un proceso metodológico, sigue leyes, sigue tareas muy específicas, las cuales si uno aborda de la manera en las que se plantean, tiene muchísimas posibilidades de arribar a una solución sumamente efectiva. Y esa es una de las cosas que les queremos traer nosotros, o sea, brindarles este conocimiento de esas herramientas metodológicas para que ustedes las puedan utilizar, son muy fáciles de emplear, las puedan utilizar y a partir de utilizar estas herramientas metodológicas puedan llegar a una solución final de diseño de interiores que sea óptima, que sea hermosa, que sea funcional. Ya sabiendo un poco qué cosa es realmente diseño como actividad profesional desde el punto de vista global, vamos entonces a partir a qué cosa es diseño de interiores. Y dice el Diccionario Visual de Arquitectura que el interiorismo es el arte, especialidad o profesión que trata del proyecto de espacios arquitectónicos interiores y la supervisión de la ejecución de los trabajos. Es decir, estamos hablando desde la propia creación artística, por decirle de alguna manera, de cómo se va a visualizar ese espacio hasta la propia supervisión de la obra, que es el momento casi que final, donde yo estoy finalmente ejecutando esa obra maravillosa que yo fui capaz de conceptualizar en algún momento. Es la rama del diseño encargada de definir de manera coherente y detallada las características y, ojo, físicas y funcionales de los espacios interiores, de modo que se garantice el cumplimiento de las funciones para las cuales fueron concebidos o designados los inmuebles. Generalmente siempre nos llega un inmueble desde el punto de vista arquitectónico, digamos, y hay una serie de espacios que están subsistiendo dentro de este espacio arquitectónico y que responden a una función más global o una función general de ese inmueble. Entonces, por ejemplo, un edificio de oficinas nos llega, o sea, así digamos casi que en obra gris, y hay un montón de espacios dentro que nosotros tenemos que ir diseñando. Cada uno va a tener una función específica. Van a haber espacios sociales, por ejemplo el lobby o las áreas nobles, van a haber espacios ya más específicos, tal vez un banco, baños, y van a ver las propias oficinas y todas ellas van a tener funciones diferentes, se van a comportar de manera diferente y se van a ver de forma diferente. No obstante, todas ellas tienen que tributar a esa función general que tiene el inmueble, que en este caso es la de funcionar como espacio laboral o como espacio de oficina. El diseño interior, resumiendo, y esta es la definición que yo les ofrezco, es aquella rama o especialidad del diseño industrial o arquitectónico que interactúa fundamentalmente en la esfera de actuación espacio. El diseño tiene 6 esferas de actuación, 3 que corresponden al diseño industrial y 3 que corresponden al diseño gráfico. Las 3 que corresponden al diseño industrial son objeto,
espacio y maquinaria. Entonces el espacio es una de estas tres esferas. Tiene como objeto intervenir el espacio interior, pautando las dinámicas de uso entre el espacio arquitectónico y el hombre. Y se encarga de dotar al espacio de todos los requerimientos funcionales y de uso sin menoscabar la apreciación formal, lo cual es muy importante porque es lo primero que vamos a percibir, cómo se ve este espacio, a qué responde, del mismo que los usuarios han de percibir para lograr una armónica convivencia entre el espacio y los usuarios en todos los sentidos. Entonces, ya sabemos qué cosa es el diseño de espacios interiores. Ahora vamos un poquito a ir más profundo y vamos a ver qué cosa es un espacio interior. Un espacio es un área definida física o perceptivamente. ¿Por qué decimos física o perceptivamente? Hay muchos espacios que, por ejemplo, están muy bien delimitados entre muros o paredes y sabemos, bueno, que este es un área cerrada que tiene esta función determinada. Pero luego tenemos un espacio sumamente amplio donde están conviviendo muchas funciones a su vez. Entonces, de alguna manera yo tengo que delimitar subespacios dentro de ese gran local que tengo para que todo conviva de manera armónica. O sea, entonces pueden ser definidos de forma perceptiva o de forma física. Se definen como una zona particular independiente de otras y se encuentra inscrita dentro de edificaciones u otras obras arquitectónicas que acojan a los espacios y es elemento indispensable de estos, el uso eficiente que garantice el cumplimiento de su finalidad útil. Vuelvo a hacer hincapié en este aspecto, o sea, un espacio además de verse sumamente hermoso, además de verse, concebirse como una obra de arte, se pudiera decir, sobre todas las cosas, primero que nada, tiene que cumplir eficientemente su finalidad útil. Hay varios elementos que hacen que podamos percibir el espacio y que nos parezca sobre todo atractivo y que además sí se pueda apreciar como una volumetría, que es lo más importante a la hora de concebir un espacio o diseñar un espacio. ¿Estos elementos cuáles serían? Y son los elementos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando desde el punto de vista formal. O sea, me estoy divorciando ahora un poquito de la función y del uso del propio espacio, estoy hablando de sus características formales. ¿Cuáles serían? La configuración funcional del espacio, o sea, cómo yo soy capaz de articular el espacio para que pueda funcionar de la manera en la que yo previamente concebí. Los elementos que lo conforman, o sea, todos aquellos elementos que yo necesito colocar dentro de mi espacio para que cumpla eficientemente su finalidad útil. El tamaño de los espacios y las proporciones y los ajustes dimensionales que voy a tener que hacer entre cada uno de ellos para que las funciones nuevamente se puedan cumplir. La trayectoria que el hombre recorre en el mismo, o sea, los flujos de circulación que se van a poder estructurar en todos los espacios para que una persona lo pueda recorrer sin ningún problema. Y aquí hay un elemento súper importante que vamos a introducir, que es el tener en cuenta absolutamente todos los grupos de usuarios que pueden acceder a un espacio. Por ejemplo, me estoy refiriendo a las personas con capacidades especiales, por las cuales tenemos que pensar primero con los otros para poder generar, digamos, espacios de circulación mucho más expeditos o mucho más nobles con aquellos usuarios que lo necesitan. La actividad y el estado físico o psíquico de las personas que están realizando las circulaciones, o sea, es muy importante tener en cuenta el subconsciente de los usuarios porque dentro de los espacios van a haber personas que son los que los van a habitar. Entonces tenemos que saber que no todas las personas perciben los elementos espaciales de la misma manera, debido a su cultura, debido a su experiencia, debido a cosas que le han ido sucediendo o a la propia formación que puedan tener. Un arquitecto no percibe un espacio de la misma manera que una persona que estudió otra cosa que no tiene que ver necesariamente con un proceso creativo o que puede concebir la forma y la volumetría de la misma manera. Luego tenemos el tratamiento cromático y materiales de dichos elementos, y esto viene siendo así como el detonante de todo este primer taller. La ventilación, o sea, cómo se va a estar comportando los cambios de aire y los cambios de temperatura dentro del espacio. La iluminación natural y artificial, la acústica, la relación del espacio con respecto al mundo exterior, y esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque esa relación muchas veces visual, pero otras veces física y funcional que hay entre un espacio interior y el exterior que lo rodea, es muchas veces, digamos, que el elemento más importante o más preciado que puede tener cualquier espacio interior. Hablábamos acerca de esos elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer que un espacio se conciba como una volumetría que yo soy capaz como usuario adentrarme en ella y poderla vivir, poderla recorrer. Esa es la gran diferencia entre diseñar un espacio y diseñar algo que me cabe en la mano, como un teléfono, digamos.
es que yo me adentro dentro de ese diseño y puedo vivirlo y puedo experimentar muchísimas sensaciones que van desde el espacio hacia mí como usuario y no al revés, como sucede con los productos que me caen a mí en la mano, que las relaciones casi siempre van desde el usuario hacia el producto. O sea, esta es una manera completamente diferente de percibir las sensaciones. ¿Y cómo yo soy capaz de generar o enfatizar esas sensaciones? Primero es con la tridimensión, o sea, generando formas que de alguna manera me abran a mí la percepción como usuario de que el espacio es un elemento tridimensional. Entonces, hay varias formas de hacer que esto suceda. La primera es la superposición de elementos. Es decir, si yo soy capaz de consecutivamente colocar elementos que puedan ser similares o iguales, contribuyen a la percepción de profundidad y tridimensión. Por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, vemos estas grandes columnas de madera que crean toda una trama súper orgánica en el cielo, dejan incluso pasar la iluminación natural de esos tragaluces, y eso hace que se vea súper bello. O sea, es una forma maravillosa porque genera mucho parecido a las formas de la naturaleza, y además, como yo puedo ver que estos elementos, que hasta cierto punto son repetitivos, son bastante parecidos, se van haciendo más pequeños a la vez que se van alejando desde mi visual, pues yo soy capaz de darle profundidad. Por supuesto, desde el punto de vista de la percepción humana, del ojo humano, yo le puedo atribuir esa sensación de tridimensión al espacio. Otro elemento es el tamaño y la perspectiva, o sea, es jugar con volúmenes y formas que de alguna manera yo pueda crecer en tamaño para que se salgan de alguna manera de la escala humana, entre comillas, y crear espacios que por los momentos se salgan de la mano del usuario. O sea, si se dan cuenta, acá hay un trabajo en el cielo falso, o en el cielo, sumamente interesante. Si yo dejo el cielo completamente plano, no pasa nada, o sea, esa biblioteca sigue funcionando como tal, pero al yo colocarle estos espacios, estos bloques, estos volúmenes, y además bajar desde ahí las líneas de iluminación, además de que tiene un tratamiento de materiales completamente diferente a todo lo que sucede debajo, pues casi que lo primero que yo veo es eso. O sea, el tamaño y la perspectiva de lo que está sucediendo en el cielo es para mí lo primero. Por tanto, ya al yo cambiar el plano de la visual normal a la que el usuario se enfrenta cuando llega a un espacio, pues estoy creando mucho más sensación de tridimensión dentro del espacio. Luego tenemos la textura, es otro elemento súper importante, porque las formas tridimensionales percibidas que van a tener textura menos densa se van a percibir como que están más cerca. Cuando la textura gana densidad y es mucho más tupida, incluso se hacen planos más grandes, normalmente en paredes o en cielos o en cubiertas, incluso en los pavimentos, yo logro percibir el espacio con mucha más tridimensión que si yo tuviera planos desde el punto de vista visual. O sea, tengo grandes espacios de colores planos, digamos. Luego tenemos la luz y la sombra. La luz y la sombra probablemente junto con el color es de los elementos que hacen que yo pueda destacar cualquier objeto dentro del espacio más que cualquier otra forma. Y es precisamente porque al yo jugar con la iluminación, normalmente artificial, la iluminación natural es un poco más difícil de controlar porque ya viene más desde el punto de vista arquitectónico, no tanto del manejo del espacio como tal. Hace que se perciba la tridimensionalidad muchísimo más, porque al yo generar áreas de penumbra, áreas de sombra y áreas de iluminación, automáticamente el ojo humano es capaz de crear un volumen, aunque sea un plano. Entonces, además es una de las formas, por decirlo de alguna manera y no peyorativamente, más baratas de poder lograr tridimensión en el espacio. No tanto así como manejar un volumen sumamente grande de concreto en el cielo o estas estructuras súper grandes de columnas y demás para lograr la tridimensión dentro del espacio. Luego tenemos otro elemento que es muy importante también, que es la asimetría. El ojo humano está acostumbrado, el ojo del cerebro, por supuesto, para decodificarlo, está acostumbrado siempre a la simetría, al equilibrio, digamos, de alguna manera. Pero existen varios tipos de equilibrio, y hay un equilibrio que se basa precisamente en la simetría de las formas, y hay otro equilibrio que se basa en la asimetría. ¿Qué quiere decir esto? Si yo uso formas asimétricas dentro de un espacio, y vean ese ejemplo donde prácticamente todo es asimétrico, o sea, comencemos por el counter, tiene una forma completamente asimétrica. Toda la estructura de la pared que sube hasta el cielo falso es completamente asimétrica, incluso es bastante agresiva porque son figuras bastante puntiagudas. Luego tenemos las sillas, son distintas.
Y luego tenemos las lámparas, no están colocadas en una línea, o sea, pero hay un equilibrio de formas, hay un equilibrio visual. Y entonces esta simetría, el ojo humano y el cerebro lo comienza a decodificar como que existe equilibrio, independientemente de que no sea simétrico. ¿Por qué? ¿Por qué? En el cielo es sumamente claro, o sea, es de color completamente claro. Pudiera ser blanco, pudiera ser un beige, en todas esas tonalidades. Si yo coloco esas estructuras que están en la pared y en el cielo de un color oscuro, se pierde completamente el equilibrio, porque ya es un elemento demasiado pesado que parece que está aplastando el resto de los elementos del espacio. Sin embargo, aquí está súper bien logrado, las formas asimétricas, se concibe de una manera fabulosa la tridimensión en el espacio y ese equilibrio que uno se sienta a ver este espacio y dice, wow, me gustaría estar ahí, o sea, ni siquiera sé qué venden, qué hay, pero me gusta estar ahí porque se percibe tranquilo, se percibe armónico. Los espacios, además de su percepción de tridimensionalidad, se pueden clasificar de varias formas. La primera clasificación que a mí me gusta siempre mostrar es precisamente las de los usos, y hay dos tipos de uso a la hora de abordar un espacio: los espacios de uso flexible y los espacios de uso no flexible. ¿Qué pasa con los primeros? Y es una súper tendencia a nivel internacional hoy en día, sobre todo en espacios domésticos y en espacios laborales. Hay una gran corriente que tiene que ver con el Open Office o el Open Space, que, bueno, hay estudios en el MIT que dicen que el trabajar en una oficina tipo Open Space incrementa que los colaboradores sean mucho más eficientes, hasta en un 24%, que uno dice, bueno, 24% no es tanto, pero sí es mucho cuando uno está midiendo eficiencia de un colaborador. Bueno, un espacio flexible, de uso flexible, es precisamente este tipo de espacios que son sumamente abiertos, que de alguna manera yo puedo jugar con todos los elementos que están dentro del espacio y no tienen que estar de alguna manera súper definidos en el lugar que se encuentran y que van a estar ahí para toda la vida. Hoy acá puede haber un counter de recepción, pero mañana perfectamente puede haber una isla de trabajo. Y estos espacios, ¿qué sucede? Uno, hacen que sean súper cambiantes y que sean muy interesantes de percibir. Por supuesto, generan mucho más trabajo para el diseñador, mucho más trabajo, porque tiene que tratar de prever todos los posibles usos que puedan tener dicho espacio. Y luego están los de uso no flexible, que son, bueno, los espacios de toda la vida que están encerrados, que la tendencia hoy en día es precisamente a ir disminuyendo mucho más. Y aquí tenemos ejemplos de espacios de uso flexible. Si se dan cuenta, o sea, es un ejemplo de oficina. Estos paravanes de madera que están por acá y por acá son móviles. O sea, no es que se puedan quitar y poner en el mismo lugar, pero se pueden desplegar a forma de mamparas y generar salas un poco más grandes o un poco más pequeñas. Además, el tratamiento cromático que hay en el piso me indica a mí la posibilidad de yo poder generar subespacios, incluso ya ni siquiera moviendo los paravanes de madera, sino colocando mobiliario. Tenemos este de acá, el que está a la derecha, que es un espacio abierto. Estos paneles de OSB y de vidrio que tenemos con estructura metálica también se pueden mover, y yo puedo generar espacios más grandes o más pequeños de estudio en dependencia de lo que yo necesite. Y entonces todo este trabajo cromático que está sucediendo en el pavimento hacen, uno, que yo siempre respete los flujos de circulación; dos, que me generen a mí espacios reales de trabajo que yo pueda utilizar como espacios de uso flexible. Este acá, o sea, porque no quiero decir que los espacios de uso flexible son mejores que los otros o uno que los otros, nada que ver. O sea, están concebidos para cosas muy distintas. Este de acá es un espacio que se puede concebir hasta cierto punto cerrado. Es un espacio de uso no flexible, o sea, siempre se va a utilizar para lo mismo. Pudiera ser una sala de reuniones, pero vean qué tratamiento tan curioso del color en el cielo falso que baja por la cortina y luego viene a la mesa. O sea, vean, tres tipos de materiales completamente diferentes, y la continuidad de la línea, que es una de los principios de la forma a tener en cuenta, no se rompe. O sea, yo soy capaz de percibir esto como un solo mensaje, todo lo que está ocurriendo aquí. Luego tenemos de las formas más básicas de delimitar espacios de uso no flexible, pues son los cerramientos con vidrio, porque te permiten percibir muchísima más profundidad y que los espacios son mucho más abiertos, además que puede pasar la luz natural.
Pero si ven, se dan cuenta, o sea, no es solamente el vidrio, vean esta continuidad de color que hay en el piso, que hay en las paredes y luego está en el cielo. O sea, es una cosa maravillosa y si esto se repite de muchas maneras, además de enfatizarle con el color de mobiliario, yo soy capaz de además generar cubículos independientes con una degradación de color, pues la solución es mucho más interesante. Por lo que sucede acá, que sencillamente estoy cambiando el pavimento de color y de tipo de pavimento, así como el tratamiento de paredes, y de alguna manera estoy segregando un par de espacios que en algún momento se pudieran dividir para utilizar dos salas de reuniones. Lo que habíamos visto acá, los espacios cerrados, que es un meeting hub, uno de los más socorridos casi que últimamente en todos los espacios de oficina, el cerramiento con vidrio, pequeñas salas de reuniones, pero que si yo pudiera quitar esos paneles puedo generar un espacio un poquito más grande para una reunión más grande. Y luego tenemos acá un espacio completamente cerrado, pero que es lo mismo que les digo, o sea, eso no impide que seamos capaces de ser sumamente atrevidos con lo que va a suceder en todos los elementos que componen el espacio. Ahora, el espacio, además de según sus usos, tiene otro tipo de clasificación y tiene que ver con la función. En este punto resulta apropiado revisar algunos descubrimientos realizados por un antropólogo Hall en el 98 en torno al tema del espacio. O sea, él estudiaba la relación antropológica que hay entre las culturas, el ser humano y el espacio. Este investigador descubrió la existencia de tres espacios relativos al territorio. Uno, que es el espacio fijo, que está determinado obviamente por la estructura. Dos, el espacio semifijo, referido al espacio alrededor de nuestro cuerpo, y es, creo, que de los elementos que más hablamos últimamente con esto de la pandemia y el distanciamiento social. O sea, realmente ese espacio semifijo que está alrededor de mi persona, de qué tamaño debe ser o qué área debe cubrir. Y finalmente el espacio social, o sea, este segundo es un intermedio, y el tercero es el espacio social, que es donde definitivamente conviven un grupo de personas. Podemos entonces tener esos espacios fijos, los espacios sociales. Y luego tenemos la última clasificación, que es, digamos, que la que más vamos a emplear, que es en dependencia de sus funciones básicas y sus acciones de uso o finalidad útil. Uno son los espacios sociales y de esparcimiento, dos son los espacios laborales, tres los espacios comerciales y los espacios domésticos. Estos cuatro espacios serán los temas que vamos a tocar en las dos últimas clases, o sea, qué es tendencia en cada uno de estos tipos de espacios. Por eso es importante que esta clasificación tengan alguna idea para cuando lleguen las dos últimas clases sepan de qué estamos hablando. Y los sociales, pues bueno, va de restaurantes, bares, todo donde convivan un grupo de usuarios importantes, salas de concierto, teatros, lobbies, hoteles. Y hoy en día, o sea, el trabajo de diseño es tan diverso como colores existen. Es decir, hoy es tendencia no solamente los espacios sociales, el estar retomando estilos de diseño que tuvieron su despertar en épocas ya un poco ancestrales de alguna manera, como por ejemplo en este primer caso, un neoclásico maravilloso, trabajado de una forma impecable, pero que uno ya comienza a ver esos destaques de, además del neoclasicismo por supuesto, de una contemporaneidad deliciosa, como es el caso del uso de los colores rosas, de estos verdes ligados con la textura que pueden llegar a tener los sillones, con la figura del flamenco, el neón, el color de la luz, el trabajo de la loza. Sin embargo, si ven, el trabajo de la loza es súper contemporáneo, muy loft, estilo de años 50 modernista, y tenemos un pavimento completamente diferente, mucho más clásico, mucho más recurrente a los años 20. Luego tenemos un estilo, en este caso de este bar, con este color amarillo que le viene divino, que es un estilo bastante atemporal. Se basa solamente en dejar muchas de las estructuras a vista, que todo su diseño sea sumamente limpio y un contemporáneo para que sea precisamente así, atemporal, que no se base en un estilo o en una época determinada. Luego tenemos el ejemplo de los espacios laborales, que como les decía, hoy en día la tendencia es irnos al espacio completamente abierto, solo con determinadas áreas muy puntuales cerradas, pero que se manejan de esta manera, donde la escala es mucho más alta, o sea, el puntal es mucho más alto y yo soy capaz de generar estructuras de diferentes colores o diferentes materiales para entonces agregar ese valor de diseño o ese valor formal
en planos en los que normalmente no estoy acostumbrado yo a mirar, como es el cielo, como es el pavimento o como son los muros. Finalmente tenemos los comerciales. Este caso, este primero, es una farmacia que uno dice, bueno, sí, no le veo nada de diseño. Sin embargo, cuando sales y ves este plano de superposición entre lo que es fachada y lo que es el interior, es una cosa deliciosa, ese equilibrio que encontraron entre el color, entre la limpieza de la forma, entre el logotipo sumamente bien colocado, entre ese pequeño recuadro donde están las muestras. Y entonces se concibe como un todo, que eso es muy importante, que dentro de un espacio todo esté concebido como una cadena de elementos que están concatenados, sino como cosas aisladas que de alguna manera tienen que convivir juntas. Y luego tenemos esta tienda de ropas, medio tienda de ropas, medio salón de belleza, que si se dan cuenta es lo mismo que hablábamos hace un rato, o sea, es el retomar estilos e incluso mezclarlos. Algunos ejemplos son más felices de otros cuando se trata de mezclar estilos, pero entonces aquí vemos la rotulación en neón. Hoy en día que ya ni siquiera usamos el neón de vidrio como tal, sino el neón flex, o sea, ya cambia el énfasis de los colores, el poder lograr estos colores tan intensos que tal vez épocas atrás no los podíamos lograr, el color del mobiliario, la tipología del mobiliario, el capitoneado, las texturas, los textiles, lo que sucede en el cielo falso, toda esta celosía, la vegetación también como un elemento que comienza a predominar muchísimo. Y finalmente los espacios domésticos. Para mí diseñar un espacio doméstico es de las cosas más difíciles que se pueden hacer y bueno, es algo como que contradictorio, pero sí, porque cuando uno diseña un espacio, digamos, laboral o social, pues responde a la demanda de un grupo muy definido. Y que independientemente de que si le guste o no, tiene que tratar de cumplir con esas exigencias o con esas demandas. Sin embargo, cuando vas a diseñar un espacio doméstico, uno tiene que saber que es la casa de alguien, o sea, es donde vive alguien. Por tanto, aquí es más importante que nunca tener en cuenta quién es nuestro usuario, para quién estamos diseñando, y que casi convertirnos en esa persona. Porque la lógica tal vez del diseño, incluso las normativas que están planteadas en el Newsfare o en el Panero, te dicen que esta dimensión tiene que ser tanto por tal y tal, pero sin embargo para la persona que está conviviendo en esa casa no es así, no le funciona, y te está diciendo que la dimensión tiene que ser otra, porque sus procesos dentro de la casa son de otra manera. Entonces uno tiene que adaptarse y casi que convertirse, meterse en la piel del usuario, y es de alguna manera lo bonito de diseñar espacios domésticos, la empatía que te genera con tu usuario. La parte de seleccionar colores casi siempre es la más tardada, precisamente por esto, pero al final los resultados, si se logra el equilibrio que realmente se busca, suelen ser súper felices, y los usuarios siempre quedan muy muy contentos cuando uno les llega con una solución que se parece a ellos. Yo siempre lo que trato de buscar con los usuarios cuando ellos están tratando de diseñar su casa es buscar eso, o sea, enseñarles un render, una representación, y decirles se parece a ti, o sea, ese eres tú, te ves ahí. Y si te dice que sí, pues bueno, lograste, es eso. Pero sí, lleva mucho más trabajo desde el punto de vista de analizar a su usuario o a su cliente que cualquier otro de los espacios que podamos abordar. Y hablando de abordar el espacio, ¿cómo se diseña realmente un espacio? Porque hemos estado hablando de tridimensión, de formas, de luz, de sombra, de color, de tendencias, pero ¿y esto cómo se hace? O sea, ¿cómo se llega a concatenar tantos y tantos elementos para que la solución sea feliz, sea hermosa y sea funcional? Y aquí les voy a presentar, digamos que la primera parte metodológica del taller. El espacio tiene ciertos componentes que los voy a tratar de generalizar a continuación. ¿Esos componentes cuáles son? Primero, la separación de las zonas funcionales, obvio. La circulación, o sea, porque es lo primero que yo hago, ¿verdad? O sea, yo tomo una casa que está vacía, no sé, pónganse cuando ustedes se muden, una casa que está completamente vacía, digo, bueno, aquí va a haber una sala, aquí va a haber un estudio, esto va a ser la habitación máster, acá va a ser la secundaria, y así. Otros, por supuesto, que no se pueden mover, como es el baño y tal. Luego está la circulación. De ahí está el cómo yo soy capaz de distribuir todos los elementos, dígase muebles, lámparas, cuadros, todo lo que yo tengo para meterlo dentro de esa casa. Luego está la escala. Cuando hablo de escala me refiero casi siempre a la escala en el sentido vertical, o sea, al puntal, lo que puedo hacer yo en la vertical. Luego tenemos la incidencia de iluminación natural que podemos tener en ese espacio,
y la artificial, el confort climático, el confort sonoro, el mobiliario, el color y las texturas, la carpintería, los materiales y la gráfica que yo pueda colocar. Estos elementos que yo tengo que gestionar para poder llegar a hacer un diseño de un espacio, los tengo que pasar por un filtro, que es precisamente, ese filtro se llama accionar del diseñador, o sea, cómo yo los voy a manejar. Y cómo los voy a manejar depende de dos cosas, de un elemento súper importante, y es el nivel de generalidad con que yo voy a trabajar esos elementos. Si yo coloco todos estos en ese embudo de nivel de generalidad y lo que pueda englobar uno y otro, voy a obtener esta tercera columna que va a ser como el ABC, lo más importante que tenemos que saber a la hora de abordar un espacio interior. Y estos son las variables del espacio, que es precisamente como se llama nuestro primer taller. Las variables del espacio es una denominación que hace algunos años nos encargamos un grupo de autores de definir qué son. Porque es muy complejo conceptualizar un espacio y es muy complejo llegar a definir cómo hacer un concepto de diseño, sobre todo cuando tienes tantas cosas que están flotando alrededor tuyo y todas tienen que quedar bien y todas se tienen que parecer. Y esta fue la manera que nosotros encontramos de que esto de alguna manera funcionara como una estructura. Y estas variables del espacio son 9. Zonificación, distribución de elementos, circulación, escala, color y texturas, materiales, gráfica ambiental, mobiliario e iluminación. ¿Cómo se van a dividir? Bueno, van a haber 5 etapas, digamos, que van a estar dictadas. 1, por el orden en que yo las tengo que abordar, y 2, por el nivel de generalidad que van a tener. Y hay un primer grupo que se llaman variables primarias de funcionamiento, que son la circulación y la distribución de elementos en el espacio. Estas me van a arrojar una tercera variable de primaria de funcionamiento, que es la circulación. Estas luego se van a comenzar a trabajar con base en manejar una cuarta variable que se llama variable de relación espacial, y es la escala, para luego desembocar en el cuarto grupo de variables, que son las variables expresivas, color y texturas, materiales y gráfica ambiental. Y finalmente trabajar con el último grupo de variables, que son las variables de uso y función, que son el mobiliario y la iluminación. Una vez que yo logre trabajar esta cadena de eventos, por decirle de alguna manera, que son las variables del espacio, yo soy capaz de generar un concepto de diseño. Vamos entonces a ver las variables primarias de funcionamiento. Y la primera, por supuesto, es la zonificación o modulación, que se entiende como la definición o agrupación de zonas o áreas funcionales a partir de las relaciones y prioridades existentes entre las áreas. Básicamente es tomar un espacio, ya sea de uso flexible o de uso rígido o de uso cerrado, y definir cómo se van a comportar las áreas o cuáles son las zonas que van a convivir dentro de ese gran local. Su soporte es básicamente el funcional y condiciona todo el uso dentro del espacio, aunque su manejo depende también de las decisiones tomadas durante la conceptualización de ese diseño. Y aquí vemos ejemplos de cómo podemos trabajar la zonificación. Uno pudiera ser precisamente como con la disposición de los elementos como el mobiliario, con los cambios de tratamiento en el piso, en el pavimento, con cambios o tratamiento de diseño en el cielo falso. Aquí vemos también un espacio completamente abierto, sin embargo, muy pequeñitas y a muy poca distancia tenemos zonas diferentes. Si ven este caso de acá, también, o sea, un espacio sumamente grande, esto pudiera ser un recinto ferial perfectamente, estoy colocando un stand completamente diferente a todo lo demás y estoy reservando mi área y por tanto generando una zonificación. Incluso este cambio en el pavimento de color rojo refuerza muchísimo más esa intención. Es muy recurrente el cambio de color en el pavimento para poder generar zonas funcionales, si ven acá o ven acá. Luego tenemos la circulación, que viene siendo como la hermanita pequeña de la zonificación, y que es precisamente generar flujos o espacios por donde la gente deba transitar y puedan interconectar esas zonas que yo he definido durante la zonificación. Las circulaciones en la composición formal de la arquitectura son los medios que permiten desplazarse dentro de la organización espacial, o sea, queda súper claro. Y lo más en tendencia en estos momentos es precisamente poder trabajar los espacios del pavimento o los espacios en el cielo falso para poder generar flujos de alguna manera para que perceptivamente el usuario los tome como que esos son los caminamientos que yo debo seguir.
Si bien en este caso incluso hasta tenemos los ejemplos de pasos como de cebra, este cerramiento en el cielo falso de color amarillo que me enfatiza a mí un área, lo que pueda suceder en esta parte del cielo falso, que entonces en la zona de circulación no está sucediendo y es mi área franca para poder transitar. O flujos de circulación que yo puedo llegar a crear incluso con la forma en que yo defino mi mobiliario. Si se dan cuenta, o sea, todo esto está colocado como una gran hilera y los espacios que me quedan vacíos, aunque estén completamente blancos, yo entiendo que son áreas de circulación. Lo mismo acá, por ejemplo, tengo un counter, un área amarilla que es de alguna manera la zona para que las personas se paren y pidan información, y todo el área que me queda desocupada, completamente blanca, es mi área de circulación. Un elemento que a mí me parece súper interesante, que hoy en día también se trabaja, es que ya ni siquiera en el cielo falso o en el piso o en las paredes, sino que ya el mobiliario funciona también como un área que encamina de alguna manera la circulación. Si lo ven acá en estas mesas con las saetas que se van formando, y es una cosa maravillosa. Y bueno, ya por supuesto las formas más obvias, pero que siguen siendo sumamente lúdicas, por decirlo de alguna manera, y hay espacios que sí lo acogen de una forma muy positiva, que es el hecho de definitivamente plasmar líneas de color en el piso para poder generar esos caminamientos. Ahora, la distribución se refiere a la organización de los elementos que se encontrarán en el espacio para satisfacer las demandas funcionales y de uso dentro del mismo, de modo que la conexión entre los usuarios y el propio espacio sea lo más eficiente posible. ¿Qué quiere decir esto? Todos los elementos con los que yo cuento, no solamente el mobiliario, pueden ser mamparas, pueden ser paravanes, pueden ser barreras físicas que se puedan generar, para yo saber de qué manera los puedo distribuir dentro de esas áreas que yo he definido, de esas zonas que yo definí previamente. Y pues eso es lo que enriquece de alguna manera ya el diseño como tal, o sea, todo lo que está a nivel de piso, cómo me va a mí a soportar el desarrollo de las funciones y el uso dentro del espacio. La distribución puede ser sumamente simple, como en un espacio cerrado pequeño, como es esta habitación, la forma en la que yo coloco cada uno de los elementos, y volvemos otra vez al concepto de equilibrio, tienen que hacer que todo se comprenda como una sola forma. Luego vamos a la variable de relación espacial, que como les mencionaba anterior, es la escala. Como variable del espacio interior está dada por las proporciones y dimensiones del espacio. Con relación al hombre, influye sobre todo en la experiencia perceptiva del espacio y los tránsitos entre un recinto y otro. Hay dos niveles de manejo de la escala, uno es la social y el otro es la íntima. Esto pues es un concepto bastante básico si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Por qué? O sea, los espacios sociales demandan un manejo de escala social, que va a ser un puntal mucho más elevado, muchas veces doble o triple puntal. Muy fácil los ejemplos. Una terminal de aeropuerto que normalmente está atestada de personas, o un centro comercial, ¿qué sucede con el techo? O sea, está súper elevado, muchas veces tiene más de 8 o 9 metros. Son 3 pisos, 4 niveles. ¿Por qué? Precisamente para que disminuir de alguna manera esa sensación de aplastamiento que sufre el ser humano cuando está tan cerca de tanta aglomeración de personas. Todo lo contrario sucede cuando yo voy a generar un espacio con una escala íntima. Es el espacio, o sea, el ejemplo más tácito que yo le pongo a mis estudiantes es el siguiente. O sea, estamos creando un cuarto de baño. Imagínense que tenga el puntal de una terminal de aeropuerto, o sea, de ese tamaño, que mida unos 6 metros por 6 metros, y que yo coloque el inodoro en el centro. Imagínense esa sensación de estar completamente abandonado y por supuesto que las funciones no se puedan cumplir adecuadamente. Este es el ejemplo que sí es un poco loco y un poco que traído por los pelos, pero es que realmente describe esa sensación, uno lo comienza a sentir, y por eso es la necesidad de trabajar la escala de esa manera, a un nivel íntimo y a un nivel social. Algunos teóricos plantean también que hay un tercer espacio que es, digamos, como un tránsito, para lograr, de hecho, esas conexiones, sobre todo en espacios de circulación, entre escalas sociales y escalas íntimas. Y cómo se trabaja la escala hoy en día, sobre todo para humanizarla o para deshumanizarla, todo lo contrario. Me gusta mucho que hoy en día se está utilizando el color como elemento predeterminante para poder crear espacios más amigables con el ser humano. O sea, el color es realmente ese detonante que hace que uno pueda generar sensaciones de bienestar, independientemente de cuál sea el tamaño de la escala en el que estamos conviviendo.
El color con la textura, por supuesto, porque si vemos en el ejemplo de la derecha, es como una especie de mesh metálico con toda esta aplicación de color y que se ve muy bien, o sea, se ve muy ligero, hasta sienta como que está pasando el aire, está como cayendo el color encima de las sillas y las mesas. Y es una manera muy bonita, muy distinta de humanizar la escala. O todo lo contrario, hacer que en algunos casos el cielo falso se trabaje similar a como está trabajándose el pavimento y el muro, y esto crea una conexión y un espacio mucho más cerrado y mucho más íntimo. O sea, si ven estos dos sillones que se encuentran aquí, pueden formar parte perfectamente de una reunión íntima, rápida, pequeña, o sea, de dos personas, y sí funciona como un espacio íntimo, como un espacio de reunión. Y aquí es todo lo contrario a lo que ya les decía anteriormente, o sea, si ven es un mall donde la escala es abrumadora, o sea, el puntal es sumamente alto, incluso como para poder generar ambientes hasta cierto punto que se consiguen como ambientes naturales, o sea, hay vegetación, hay mobiliario urbano, se pudiera decir, hay caminamientos que me hacen sentir a mí como que yo estoy en el exterior, y eso aliviana tanto la sensación de aplastamiento o de aglomeración que puede tener un ser humano en un lugar de estos que muchas veces puede estar tan lleno de personas. Y entonces llegamos al último bloque de variables que vamos a ver el día de hoy, que son las variables expresivas. Y vamos a comenzar con el color. Y no es por gusto que es la variable expresiva, o sea, la primera variable expresiva que se trata. El color es lo primero que la sensación óptica percibe. O sea, hagan el ejercicio conmigo un momento. En la habitación en la que se encuentren, entrecierren los ojos. Nublen bastante la vista, o sea, no pueden definir si lo que tienen a la par es un sillón, es una mesa, es una pared, es un escritorio, no sé. Pero sin embargo, ustedes no son capaces de saber qué tipo de forma es porque están como que nebulizando los límites de la forma, y sin embargo son capaces de percibir el color. O sea, es lo primero, absolutamente lo primero que el ojo humano y que el cerebro decodifica de cualquier forma. Luego vemos si es un cuadrado, luego vemos si es un sillón, luego vemos si está a tal altura, luego vemos si es cómodo. Lo primero es saber de qué color es. El color es tan importante y es tan sensible a la hora de trabajarlo que con un espacio completamente blanco, como vemos acá, colocamos un solo color, un solo tinte en este caso, que es el rojo, y ese espacio gana una pregnancia increíble. A mí jamás en la vida se me va a olvidar ese agujero de gradas que tengo ahí. Es decir, aquella cualidad o característica que nos permite agrupar formas y definir contornos, ya que se ha planteado que el color es un componente superficial, o sea, inherente a las superficies de los objetos, pues un color no se puede sentir, no se puede oler, o tocar o saborear, teóricamente. Pero el color es capaz de generar absolutamente todas estas sensaciones, independientemente de que realmente no las pueda generar. Luego vamos a ver por qué. El color tiene tres cualidades, y estas cualidades se definen como tinte, claridad y saturación. Y vamos a tener en cuenta esas tres cualidades para un poquito más adelante. ¿De qué se encarga realmente el color del espacio, en el espacio? ¿Cuál es su función? Primeramente, garantiza la definición y la unidad formal. ¿Por qué? Si yo logro generar un espacio con un concepto que tal vez yo me estoy remontando a recrear un estilo, dígase, el modernismo de los años 50 en el sur de los Estados Unidos, que es un estilo formal muy marcado, si yo no soy capaz de generar las paletas de colores que en esa época se utilizaban, yo perdí completamente el sentido formal de ese estilo. Las cualidades que habíamos hablado anteriormente, tinte, claridad y saturación, son los elementos más importantes para definir paletas. Y luego vamos a ver por qué. Sus características más manejadas en el espacio con el fin de lograr intenciones marcadas desde el concepto son el significado del color, según la estética, apreciación emocional, por supuesto, estamos hablando de la formación cultural o social que pueda tener un individuo y el contexto en el cual está. Y si este es adecuado según la función, su comportamiento ante la luz y el equilibrio entre los espacios y los componentes no arquitectónicos. Hay tres niveles para trabajar el color y esto nos viene muy bien luego con la herramienta que vamos a presentar. El primer nivel es el nivel arquitectónico, es el más grande, es el que lo abarca todo, digamos que es el más aplastante. Los elementos más representativos del espacio que serían relacionados con arquitectura. Sabemos, muros, columnas, volúmenes, cubiertas, pavimento y carpintería. Tenemos un segundo nivel que es el nivel objetual,
que son aquellos elementos que pueden ser móviles o variables en su situación dentro del espacio, dígase mobiliario, equipamiento, aparatos y sistemas de iluminación, textiles como cortinas, alfombras, etc. Y un tercer nivel que es el nivel complementario, aquellas formas más pequeñas pero que contribuyen a complementar las intenciones y las funciones dentro del espacio, como accesorios, las almohadas, los jarrones, todos los adornos, los cojines, en fin, muchos más. Y quiero que ahora vean estos espacios y los conciban desde esos tres niveles que acabamos de mencionar, o sea, el arquitectónico. ¿Qué tenemos? ¿Qué colores hay en las paredes? Luego el segundo nivel de objetos, o sea, tenemos el mobiliario y luego tenemos los accesorios. Y acá les quiero traer un ejemplo que a mí me fascina, que es un arquitecto, Luis Barragán, fue un arquitecto mexicano, que casi que fue el dios del color en la arquitectura mexicana. Y quiero que vean qué cantidades de tintes, como los usa en tres niveles, independientemente que sean todos nivel arquitectónico, y cómo es capaz de crear unas paletas increíbles y mandar un mensaje súper explícito sobre cómo debe comportarse el color en la volumetría. Y volvemos a lo mismo, tres niveles. A mí me encanta utilizar el color también para generar zonas en áreas donde normalmente no pudiera haber una sensación funcional o de uso, como en este caso. O sea, estos meeting hubs que se están creando ahorita en espacios muy abiertos, no, por ejemplo, en el primer espacio no funcionaría de la misma manera si yo no le coloco ese amarillo a esa cabina o este rosado, además con esa textura aterciopelado que tiene el ambiente. O sea, el color definitivamente va a ser siempre el elemento que de alguna manera hace que esa función realce por encima de todas las demás. El color también tiene propiedades desde el punto de vista de la percepción. Uno es la térmica, o sea, y es lo que tenemos desde que éramos niños, que estamos escuchando esa idea de que hay colores fríos y hay colores cálidos. Esta cualidad del color que puede comportarse como un regulador térmico dentro de los espacios, o sea, los espacios son sumamente calurosos, yo los pinto de colores que son fríos, ahora vamos a ver cómo es esto del frío y el caliente, y pues sí genera una sensación de confort dentro del espacio. Según esta cualidad, los colores claros y cálidos dan la sensación de que la temperatura aumenta y los colores fríos y oscuros dan la sensación de que disminuye. Todo esto se basa en cuál es la composición del color, o sea, si el color tiene una composición de gris, o sea, que no es completamente puro, y el gris va a ser un gris con un componente cálido o un componente frío, yo soy capaz de generar colores cálidos o fríos independientemente de que si son los amarillos y los rojos los cálidos y los azules los fríos. ¿Qué quiero decir? Hay amarillos que realmente se perciben como colores fríos y hay azules que por todo lo contrario, que por ejemplo el turquesa o el azul aturquesado realmente es un color muy cálido. ¿Y por qué es esto? Precisamente por el componente de gris que van a tener en su composición. Luego tenemos las propiedades cinéticas, que se basan en aportarle al color de alguna manera la propiedad de movimiento, es decir, algunos colores avanzan mucho más hacia la vista, como son los cálidos, y los fríos aparentan retroceder, y esto es muy importante por si yo quiero generar este tipo de sensaciones dentro del espacio que voy a diseñar. Luego tenemos la capacidad de ser percutores. Algunos colores aparentan mayor extensión. El color que mayor propiedad percutora tiene es el amarillo. O sea, el amarillo tiene esa propiedad de aparentar una dimensión que no tiene, y el que menos tiene, por supuesto, es el negro. Por eso las mujeres, cuando queremos aparentar que somos un poquito más delgadas, como yo por ejemplo, me he visto de negro, precisamente porque es el que menor capacidad percutora tiene. Y finalmente la característica ambiental, y que se relaciona con la sensación específica del carácter psicofísico que el ambiente cromático produce dentro del ser humano. Y aquí va con aquella, digamos, sentencia de que los grises son colores tristes y que el negro es el color del luto. Esto tiene mucho que ver con la cultura. Por ejemplo, yo se lo digo mucho a mis estudiantes y normalmente no me creen, mi color preferido es el gris. El gris en todas sus tonalidades, en todas sus paletas. No existe un espacio que yo diseñe en el que yo no coloque 3 o 4 muros grises. Yo adoro el gris, me parece un color sumamente alegre, independientemente de que culturalmente pueda ser muy sobrio, pueda ser muy frío, pueda ser muy distante. Pero eso tiene que ver mucho con la cultura de las personas, con sus experiencias, con quién es realmente.
Por ejemplo, mi catedrática que me enseñó teoría del color en la universidad nos ponía mucho este ejemplo. En el Medio Oriente el color del luto es el blanco, o sea, no es el negro. Por tanto, el negro perdió toda su significancia de ser un color triste relacionado con la muerte. De hecho, entonces ese caso es el blanco, que para nosotros en el mundo occidental, el blanco simboliza la paz y es un color es el color más alegre que puede haber, porque además su significado de que la luz blanca es la unión, o ella se puede descomponer en 7 colores del arco iris. Entonces, es sencillamente ver en dónde nace el individuo para saber qué significado de color darle a un espacio. Y pues la posibilidad de generar sensaciones de calma, sensaciones de mucha energía, sensaciones incluso de agresividad. ¿Cómo se seleccionan los colores? O sea, es importante porque, por ejemplo, si nosotros tomamos nuestro taco de Leiden, hay más de 3.500 colores y todos son hermosos. Porque no me pueden decir a mí que hay un color que sea feo. Hay que ver cómo lo usaste, pero los colores ninguno es feo, todos son hermosos. Entonces, ¿cómo yo soy capaz de definir qué color quiero? Bueno, hay muchos elementos que inciden en esto. Primero, el concepto de diseño, o sea, hasta dónde yo quiero ir con mi propuesta. O sea, es una habitación para niños, es una discoteca, o sea, ¿dónde estoy? Un poco leer también y saber acerca de psicología del color. ¿Qué me puede indicar a mí que el color que estoy seleccionando es el adecuado para ese tipo de estilo? Un poco también de historia de los estilos y de la arquitectura en sentido general. Y la propuesta de color va a tributar directamente el concepto, obviamente. O sea, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Ese es mi concepto de diseño. Pero de un análisis más profundo que permita generar una paleta más completa, donde las funciones que cumplirá el color serán declaradas de forma explícita y donde el manejo de las 3 cualidades, esas que habíamos visto anteriormente, tinte, claridad y saturación, será la herramienta imprescindible para la organización formal. Y ahora quiero que recuerden 2 cositas que vimos anteriormente. 1, estas 3 cualidades del color, y 2, los niveles. Vimos que era nivel arquitectónico, nivel objetual y nivel de accesorios, 3 distintos niveles para aplicar el color. Y esto es lo simpático del color. Es el único elemento, o sea, la única variable del espacio que se conceptualiza aparte del propio concepto de diseño. O sea, todas las demás variables responden directamente al concepto excepto el color. Quiere decir que este es mucho más, de alguna manera, mucho más compleja de definir que el resto. Y esta es la primera herramienta metodológica que les queremos traer, para que ustedes sean capaces precisamente de definir ese color que están buscando. Y primero que nada, pues es referirse, según mi concepto, según los 3 niveles, arquitectónico, objetual y de accesorio, y según las 3 cualidades de mi color, seleccionar una paleta con la fórmula 3G, que es... ¿Qué cosa es esto? Bueno, es una herramienta, creo yo, la más eficiente de todas para definir la cantidad de tinte o la cantidad de color que debe tener un espacio. Y se plantea de esta manera, o sea, un color casi que totalitario de alguna manera que va a ocupar el 60%. Uno que va a ser el 30% y un último color que va a tener el último nivel y va a ser del 10%. Estos 3 colores yo los puedo dividir en esos 3 niveles que yo tengo, el arquitectónico, el objetual y el de accesorio. Y luego, de cada uno de esos colores, yendo al taco, yo tomo un color, selecciono un color por sus 3 cualidades. Y ahora lo que voy a hacer es validar si ese precisamente es mi color. Y hay una primera casilla en esta herramienta que dice implementación en el espacio. ¿Sobre qué elementos va a ser aplicados? Bueno, ya definí que este va a ser el que voy a colocar en el 30%, digamos, porque es un color bien fuerte, digamos, por decirlo de alguna manera, es bien pregnante, bastante pesado. Entonces, ¿sobre qué elementos los voy a aplicar? Va a ser muros, va a ser detalles arquitectónicos, va a ser accesorios, va a ser en mobiliario, donde encima de qué lo voy a aplicar, va a ser en una alfombra, y esta es la columna que voy a llenar con eso. Y es tan larga como ustedes quieran. Mientras más larga es, mucho más fácil va a ser luego poder seleccionar. Luego, definir cuál es la intención, o sea, qué efecto yo quiero que dé este color. O sea, yo quiero, tal vez, que el cielo falso parezca como que está aplastando el resto del salón, el resto de la sala, porque yo quiero que se vea pesado por cualquier no sé, actividad que yo quiera hacer. Y finalmente, relación con el concepto, o sea, ¿cómo responde esto al concepto? Bueno, este es el color que mayor énfasis tenía en el posmodernismo o en el modernismo de los años 50 o 40 y así. Entonces,
De alguna manera voy llenando todas estas casillas para terminar una herramienta súper eficiente que en la última casilla yo voy a tener exactamente dónde yo voy a querer aplicar cada uno de esos colores. Bueno, y color, selección y color, y cómo aplicarlo, o sea, ya sabemos cómo, ahora qué aplicar, ¿verdad? Tenemos en Gliden, como les decía anteriormente, más de 3.500 colores y todos son hermosos, todos. Con las posibilidades que tenemos de lograr acabados mate o acabados satinados, pues digamos que las posibilidades se duplican. Siempre es importante que en cualquier muro, en cualquier lugar donde yo vaya a aplicar color, tenga una base con sellador, que esté lo más alisada posible y que siempre coloque sellador, porque esta es como la base en el maquillaje de las mujeres, como dice nuestra gerente de portafolio Adriana, tiene que quedar liso, tiene que quedar demandando, casi que gritando que le pongan color de lo hermosa que va a quedar esa superficie. Entonces, siempre utilizar el sellador, por supuesto, asesorarse con nuestros chicos en tienda y demás, de ver cuál es el sellador que preciso para cada tipo de superficie y dependiendo de las condiciones en las que esté. Y luego, la posibilidad de colores multiplicado por los acabados, mate o satinado, multiplicado además por toda la gama de pinturas que tenemos, pues imagínense la cantidad de posibilidades reales que tenemos de aplicar color. Y es una cosa maravillosa. Y finalmente, estos de acá, que serían las otras pinturas acrílicas decorativas que tenemos, que también por supuesto cierran de alguna manera el diapasón de todos aquellos productos que tenemos precisamente para pues dar color a todos los espacios desde el punto de vista arquitectónico, por supuesto. Y bueno, este es el fin de la primera sesión desde el espacio. Muchísimas gracias por haberse conectado y por haber escuchado esta hora ya de conocimiento acerca del espacio. Es una visión que vengo compartiendo ya hace unos años. Es el principio solamente de esta visión. Espero podérselas compartir todas de verdad y que le puedan sacar provecho y que la utilicen, porque para mí creo que poder diseñar un espacio, un ambiente donde las personas se sientan con todos sus sentidos, que están en el lugar adecuado, creo que es el principal objetivo de poder abordar un espacio. En un espacio vivimos, nos toca más todavía ahorita, ¿verdad? Que estamos tanto tiempo en casa y estamos como que tan pendientes de ese espacio del cual somos parte. Hoy se ha vuelto mucho más importante. Entonces los invito a que utilicen las herramientas que les estamos dando, que se sigan conectando y que de alguna manera se unan a nosotros desde el espacio para seguir generando estas sensaciones maravillosas que nos da el color y que nos dan todos aquellos elementos que de alguna manera están dentro del diseño de interiores. Si quieren la presentación, pueden escribirnos acá, nos dejan un mensajito por inbox o en los comentarios y con mucho gusto se las compartimos. También se me olvidó decir que todos los que participen en los 4 talleres van a tener su certificación de participación. Pues nada, los espero la próxima semana, el jueves nuevamente, para seguir en la segunda parte de nuestra clase. Espero que les haya gustado y si no, igual me dicen, todas las críticas son súper bienvenidas. Les deseo que tengan una súper buena tarde y nos vemos.